Hola, ¿cómo están? Yo soy Lauren Sofía, arqueóloga, egiptóloga y divulgadora colombiana. Y esto es Arquex Egiptología. Hoy vamos a hablar de uno de los misterios más famosos de toda la historia de la arqueología, la maldición de Tutankamón. Una historia llena de muertes extrañas, enfermedades repentinas, rumores sobrenaturales y titulares aterradores que dieron la vuelta al mundo después del descubrimiento de la tumba del faraón niño. Pero, ¿realmente existió la maldición? ¿O todo fue una exageración de la prensa de los años 20? Hoy vamos a revisar cómo fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, quién participó en él y cuáles son las 14 muertes relacionadas a esta maldición. Comencemos. La tumba de Tutankamón, conocida como KV62, fue descubierta el 4 de noviembre de 1922 por el egiptólogo Howard Carter en el Valle de los Reyes, en Luxor. Howard Carter llevaba excavando en el Valle de los Reyes durante mucho tiempo y era financiado por Lord Carnarvon. Y justo cuando el financiamiento y las fuerzas para seguir excavando se estaban acabando, uno de sus trabajadores encontró uno de los escalones que llevaban a la tumba del rey Tutankamón. Estas escaleras estaban cubiertas por muchos escombros que pertenecían a viviendas de trabajadores que habían estado realizando excavación y realización de otras tumbas en el Valle de los Reyes. Al final de las escaleras encontraron una puerta sellada que contenía los cartuchos de Tutankamón. El 26 de noviembre de 1922, Howard Carter logra abrir un agujero en la tumba. Él inserta una vela en este agujero y Lord Carnarvon le pregunta qué ve, a lo que él responde que ve cosas maravillosas. La tumba se encontraba prácticamente intacta, contenía miles de objetos funerarios. Encontraron en ellas joyas, camas ceremoniales, carros, el sarcófago del rey junto con su cuerpo y su máscara funeraria. Este era el hallazgo más importante a nivel arqueológico del siglo XX, pero poco después de su descubrimiento comenzaron los diferentes rumores sobre una supuesta maldición que recaería en las personas que habían perturbado el descanso eterno del rey. Pero ¿cómo comenzó esta maldición? Muchas personas piensan que dentro de la tumba existía alguna inscripción que contenía esta maldición, que advertía a las personas que no perturbaran el descanso del rey. Pero la realidad es que no es así. Dentro de la tumba ni en el sarcófago se han encontrado ningún tipo de inscripciones que hablen sobre este tipo de maldiciones. Pero todo cambia en abril de 1923, cuando la persona que financió a Howard Carter en su excavación, Lord Carnarvon, sufre la picadura de un mosquito, la cual se cortaría un tiempo después, se le infectaría y provocaría su muerte, alentando así los rumores de la maldición de Tutankamón. Muriendo el 5 de abril de 1923. La prensa afirmó que en el momento de su muerte las luces del Cairo se apagaron repentinamente. Otros diarios afirmaron que su perro en Inglaterra comenzó a aullar como desesperado para morir inmediatamente al tiempo que su dueño. La noticia explotó a nivel mundial y los diarios comenzaron a hablar de la maldición y muchos rumores sobre esta, diciendo que todas las personas que habían perturbado el descanso del rey recibirían un castigo por esto. Y a partir de ese momento, cada muerte que fue relacionada con la tumba, o aunque fuera con Egipto, comenzó a alimentar lo que era la maldición. Entonces, ¿cuáles fueron las 14 muertes que se asociaron a esta maldición? La primera víctima de esta maldición sería Lord Carnarvon, quien financió todas las excavaciones de Howard Carter en el Valle de los Reyes. Prácticamente sin él, Howard Carter nunca hubiera encontrado esta tumba. Él participó en el descubrimiento, diferentes hallazgos y trabajos arqueológicos que se dieron al interior de la tumba. Mientras estaba en Egipto, sufrió la picadura de un mosquito, que luego se cortó sin querer mientras se afeitaba. Esta picadura se infectó, causando septicemia y neumonía y provocando así su muerte repentina. Al ser esta la primera muerte, fue la que alimentó todo el inicio de la creación de la maldición de Tutankamón. La segunda muerte sería la de Aubrey Herbert, quien era medio hermano de Lord Carnarvon. Él no estaba ni cerca relacionado con la tumba ni su excavación, pero al ser medio hermano de Lord Carnarvon fue relacionado directamente con la maldición. Él tenía grandes problemas de salud y de visión. Muere luego de una complicación médica relacionada con una cirugía. La tercera muerte fue la del millonario George J. Gould. Él visitaría la tumba luego de su apertura. Tras abandonar Egipto comenzó a sentirse muy enfermo y en un viaje por Europa le dio una fiebre muy fuerte, lo que provocó su muerte.
y así los periódicos afirmaban que todas las personas que entraban en la tumba estaban condenadas. La cuarta muerte fue la de Archibald Douglas Reed. Él fue el encargado de realizar las radiografías al cuerpo momificado del rey. Su trabajo implicaba estar muy cerca de él mientras revisaba los restos óseos y los vendajes. Poco tiempo después comienza a sentirse gravemente enfermo. La enfermedad avanza rápidamente y muere en 1924. Para muchas personas, Archibald había perturbado el cuerpo del rey directamente y había pagado el precio. La quinta muerte sería la de Arthur Cruttenden. Fue uno de los arqueólogos que participó en el descubrimiento, la excavación y documentación de la tumba junto con Howard Carter. Con el tiempo comenzó a sentir un deterioro físico y muchos problemas de salud hasta fallecer en 1928. Y a pesar del tiempo transcurrido entre el momento del descubrimiento de la tumba y el momento de la muerte en 1928, la prensa aseguraba que la maldición estaba alcanzando una a una lentamente a las personas que habían entrado en la tumba. La sexta muerte relacionada con esta maldición fue la de Hugh Evelyn White. Él era un arqueólogo británico que estaba relacionado con diferentes excavaciones tanto en Egipto como en el Valle de los Reyes. Su muerte se dio por autodesvivisión en 1924. Los rumores decían que había dejado una carta en la que decía que había sucumbido ante una maldición. Aunque esta historia realmente nunca se corroboró, se dispersó muy rápidamente a nivel mundial. La séptima muerte fue la de Richard Bethel. Era el secretario personal de Howard Carter y estaba encargado de la organización y catalogación de los objetos que se habían encontrado en la tumba. En 1929 fue encontrado en un bar londinense muy exclusivo. Nunca se aclaró cuáles fueron las causas de su muerte, pero se creía que alguien le había quitado la vida. Esta muerte aumentó más el miedo alrededor de la maldición, ya que él estaba completamente relacionado con Howard Carter, la tumba y los objetos que se habían encontrado en esta. La octava muerte fue la de Lord Westbury, quien era padre de Richard Bethel. Luego de la muerte de su hijo, entró en una fuerte depresión y en 1930 decide quitarse la vida. La prensa aseguraba que la maldición había llegado a él y su hijo porque en su casa habían muchos objetos de la tumba. La novena muerte fue la de Aaron Emberg, un famoso egiptólogo estadounidense quien estaba al tanto del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y estaba muy interesado en ella. En 1926 su casa se incendia y él intenta rescatar diferentes manuscritos, falleciendo junto con su esposa dentro de la casa. La prensa presentaría este caso como otra muerte inexplicable asociada a la maldición de Tutankamón. La décima muerte sería la de Georges Benedict, un egiptólogo francés del Museo del Louvre, quien visitaría la tumba luego de su descubrimiento. Poco tiempo después, en 1926, comenzaría a sentirse muy mal y fallecería en París. Aunque probablemente su muerte se daría por causas naturales, la prensa lo asoció directamente con la maldición. La siguiente muerte sería la de James Henry Breasted, quien colaboró directamente con Howard Carter en el proceso de catalogación de los objetos de la tumba y la tumba en sí. Moriría en 1935 por causas naturales. Poco después del descubrimiento contó que un canario que él tenía había sido comido por una cobra egipcia, y los periódicos asociaron esto como un mensaje que estaba dando el faraón, ya que la cobra egipcia era uno de los símbolos importantes de los reyes. La 12ª muerte es la del príncipe Ali Kamelve, quien realmente nunca tuvo relación con la tumba de Tutankamón y fue desvivido por su esposa luego de una discusión. Muchos periódicos vincularon su muerte por el simple hecho de que era una figura egipcia. La 13ª muerte es la de Ahmed Kamal, quien básicamente era una figura muy importante a nivel histórico, egiptológico y arqueológico en Egipto, muriendo de causas naturales en 1923. Con el tiempo, muchas versiones también comenzaron a agregarlo dentro de la lista de las personas que habían fallecido por la maldición, aunque su relación con la tumba fue muy limitada. Esto demostraba cómo la leyenda comenzó a crecer hasta el punto en el que incluían a cualquier persona que tuviera alguna relación con Egipto. Por último tenemos a Howard Carter, la persona que descubrió la tumba, que abrió sus puertas y que pasó muchos años con todos los objetos relacionados con esta tumba. Muere de manera natural por un linfoma en 1939, 17 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Muchas personas esperaban que él fuera la primera víctima de esta maldición, pero esto realmente nunca ocurrió. Para muchos historiadores, este sería el argumento principal en contra de la creencia de la maldición del rey, porque el hombre que pasó más tiempo dentro de la tumba fue el que más tiempo sobrevivió. Entonces tenemos muchas teorías sobre cómo se dio el origen de la maldición. La principal teoría es la teoría sobrenatural, que argumentaba que el rey lanzaría una maldición sobre todas las personas que perturbaran su descanso eterno.
Esta idea fue impulsada principalmente por la prensa de la época, por toda la fascinación que generaba la expectativa del Antiguo Egipto. La siguiente teoría es la de hongos y bacterias. Esta tumba, al estar cerrada durante más de 3000 años, pudo contener diferentes hongos, bacterias y esporas tóxicas que pudieron ser perjudiciales para las personas que ingresaron en la tumba y que pudieron inhalar estos microorganismos que perjudicaron la salud de muchas de las personas que ya tenían problemas de salud previos. Esta es una de las teorías más aceptadas a nivel científico. También está la teoría del sensacionalismo y la coincidencia. Muchos historiadores consideran que muchas de estas muertes se dieron por causas naturales. Muchas personas murieron mucho tiempo después del descubrimiento y otras que jamás tuvieron ninguna relación con la tumba. Los periódicos de la época necesitaban historias que fueran impactantes, y la historia de una maldición egipcia vendía muchísimo. Entonces, ¿la maldición de Tutankamón fue real? Probablemente no de una manera sobrenatural, pero sí fue una historia que cambió la historia de la egiptología y de la arqueología y convirtió a Tutankamón en el faraón más famoso de todo el mundo. Y aún hoy, más de 100 años después de su descubrimiento, nosotros seguimos fascinados por todo el misterio que esto genera. Si este video les gustó, no olviden dejar su dedito arriba. Si tienen alguna duda, sugerencia de algún otro video que quieran ver o comentario, pueden dejarlo abajo en la cajita de comentarios. Y cuéntenme, ¿ustedes creen que la maldición de Tutankamón fue real o solo fue una estrategia de la prensa de los años 20? Saludos a sus peludos, nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!